Muy buenos días, siempre habla el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merlió, República de El Salvador. Vamos a continuar estudiando, ya estas son las últimas lecciones que estamos viendo sobre la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Y estamos viendo sobre el tema de, por decirlo así, el único secreto, y usted oiga la palabra secreto entre comillas, que nosotros necesitamos saber. Estamos basando este estudio en el capítulo 4, los versos 10 hasta el 14. Y ya hemos visto lo que correspondía o corresponde, mejor dicho, a una situación satisfactoria, que lo hemos basado en el versículo 10. Ahora vamos a ver una aseveración sorprendente, o sea, podemos decir una aseveración totalmente sorprendente. Y lo vamos a estar basando en los versos 11 al 12 y verso 14 del capítulo 4. Noten lo que dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, verso 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ustedes notaron que me he saltado el verso 13, porque a ese verso le vamos a dar especial atención posteriormente. Bueno, si ustedes recuerdan que en la última clase pusimos un ejemplo acerca de las estaciones, los países que tienen las 4 estaciones bien marcadas. Y yo les dije a ustedes de que nuestro país, y quizás todo Centroamérica, pero me quedo con El Salvador nada más, solamente se dan 2 estaciones, la estación lluviosa y la estación seca, o sea, el verano, que son totalmente diferentes a los otros países. Bueno, decía pues que realmente, así como en estas estaciones es alegre ver cuando después de un intenso frío, después que no ha habido lluvia, llega el sol y la lluvia y luego brotan las flores. En fin, la campiña es de un paisaje totalmente agradable. Y decía que del mismo modo el cuidado que tenía el apóstol Pablo por los hermanos filipenses jamás había muerto, sino que necesitaba las condiciones idóneas para volver a florecer. Entonces ahora vamos a ver esta aseveración sorprendente basada en los versos que ya hemos leído. Habiendo dicho el apóstol Pablo que se gozaba del donativo de los filipenses, podría haberse esperado que el apóstol Pablo añadiera: bueno, después de todo, realmente yo necesitaba lo que me enviaron. No sé qué hubiera hecho sin ello. No hay duda de que el apóstol Pablo tenía necesidad de la ayuda, esto es evidente. En el versículo 14 habló de su tribulación, una palabra fuerte que indica escasez, y esto lo vamos a ver más en el próximo estudio, hermanos, sí se los anticipo. Sin embargo, el apóstol Pablo quiso que sus receptores, o sea, en el caso de los hermanos en Filipos,
supieran que su gozo no se debía tanto al donativo, sino al cuidado que expresaba, es decir, la atención que ellos le dieron a él. Entonces así él se apresuró a añadir en el verso 11, no lo digo porque tenga escasez. O sea, él está reconociendo que tiene escasez, pero yo no lo estoy diciendo por eso, dice él. Ustedes saben bien, por ejemplo, cuando los hijos son chiquitos, son de edades ya de los 2, 3 hasta quizás unos 8 años, las cosas que le dan a los padres son simples, son sencillas, pero esas cosas tienen algún valor o tienen mucho valor. Cuando digo algún valor, también estoy diciendo que tienen mucho valor. ¿Por qué? Porque nace del corazón de ellos. Por ejemplo, cuando ellos pintan algún muñeco, sabemos bien los rastros con que lo han hecho. Sabemos que no sale de las manos profesionales por su niñez, pero uno aprecia todo eso que los hijos o las hijas le dan a uno en sus escasos años de existencia aquí en la tierra. Entonces el apóstol Pablo, cuando él recibió ese donativo, él no estaba viendo en sí, ni estoy diciendo que como que había sido bien poquito lo que le habían enviado, pero él no estaba centrándose en esa situación, estaba centrándose en la actitud que tuvieron los hermanos. Y como les digo, esto lo vamos a ver más detenidamente en la siguiente lección que vamos a considerar, es decir, el siguiente capítulo que concierne a esta situación del dar de los hermanos de Filipos. Hay una versión que trata este versículo, dice, no estoy diciendo esto porque sienta que me han descuidado. Miren qué bonito, porque sienta que me han descuidado. También podríamos suplir esta idea a partir del contexto. Mire lo que dice el versículo 17, y no lo estoy diciendo como insinuación para que envíen otro donativo. No estaba hablando el apóstol Pablo en ese sentido. Hay que entender la profundidad de esto. Bueno, al introducir esta parte quiero que veamos una declaración. El apóstol Pablo procedió a escribir una de las más inolvidables expresiones de fe. ¿Por qué digo esto? Noten lo que él dice. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pues yo siempre confundo esto porque en la antigua versión dice cualesquiera que sea mi circunstancia. ¿Ve? Y me gustan las dos versiones y lo llevo siempre grabado, estas dos versiones. En el texto del idioma griego el pronombre yo es categórico. Es como si el apóstol dijera, tal vez otros no hayan aprendido a contentarse, yo sí. Mire qué bonito. Tal vez otros no hayan aprendido a contentarse, pero yo sí estoy contento. Entonces, algunas de las situaciones que el apóstol Pablo tenía en mente se enumeran en el versículo que sigue, o sea, en el versículo 12. Noten lo que dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dos cosas, dos situaciones opuestas. Cuando dice sé vivir humildemente, esto está diciendo claramente sé vivir en pobreza, pero también sé lo que es vivir en abundancia.
Entonces, en todo y por todo estoy enseñado, dice. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Las dos situaciones él las está tomando muy en cuenta. Hay una frase del idioma griego que se traduce por en todo y por todo. En todo y por todo. Entonces podría traducirse esta situación que estoy diciendo por en cada cosa y en todas las cosas. En cada cosa y en todas las cosas. Cuando dice en cada cosa es individualmente y en todas las cosas es colectivamente. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo había aprendido a arreglárselas en la vida, sea que estuviera en escasez o sea que estuviera en abundancia. Las situaciones que enumera el apóstol Pablo podrían considerarse como los altibajos de la vida. Todos nosotros, hermanos y hermanas, tenemos altibajos en la vida. Los momentos altos y los momentos bajos. Hay momentos que para nosotros son formidables, pero hay momentos que son de tristeza. Hay momentos que son de angustia. Entonces, los buenos tiempos, en otras palabras, y los malos tiempos. Y usted, cada quien que escucha este mensaje y cada quien que escucha esta declaración, yo sé que perfectamente usted está haciendo un análisis del ir y de venir de su vida, de los buenos momentos como de los malos momentos que ha tenido en ella. Esta es una realidad. Generalmente a nosotros nos agrada contar los buenos momentos, nos gusta recordarlos. Y los hijos, en el caso mío, podemos decir que hasta se ríen de uno. Eso papi ya lo contó como 20 veces. No importa, no importa, porque uno se agrada en repetir los buenos momentos. Aunque en mi caso yo también no hago excepción, repito los malos momentos. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo había experimentado pues momentos bajos en su vida. ¿Por qué digo esto? La expresión vivir humildemente es traducción de una sola palabra del idioma griego que significa recibir una lección de humildad. Eso es lo que significa recibir una lección de humildad. Esta situación, hermanos, proviene de la misma raíz de la palabra que se traduce por humilló. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí en el capítulo 4, verso 12, la palabra se refiere a la condición humilde de no tener recursos suficientes hasta el punto de depender de otros. No tener recursos suficientes hasta el punto de depender de otros. Fíjense bien que el apóstol Pablo, estando en la cárcel, él recibió el donativo de los hermanos de Filipos o de las iglesias de Macedonia. Pero el apóstol Pablo, desde el momento que lo recibió, era porque realmente estaba en necesidad. Entonces, por eso él está diciendo, cuando dice aquí, sé vivir humildemente, sé acatar cuando yo tengo necesidad de que me ayude.
Hay muchas personas que son orgullosas. Y cuando digo personas, tanto del mundo no perteneciente a la iglesia, como también de cristianos o cristianas que están dentro de la iglesia. Hay personas que son muy orgullosas, que no les gusta dar su brazo a torcer, que no les gusta ser ayudados por la iglesia o por alguien de la iglesia. Y no solo me refiero a los aspectos económicos, sino me refiero a todo aspecto. Estamos en una necesidad en muchas situaciones y no queremos reconocer que necesitamos ayuda. Entonces, el apóstol Pablo se refirió a esta situación indeseable con la situación o con la expresión padecer necesidad. Padecer necesidad. Dio un ejemplo de ella, tener hambre. Y bien claro, si usted tiene hambre, pida. Gracias a Dios en mi vida, como lo he dicho en varias clases de Filipenses y de muchas clases bíblicas, que en mi vida no he tenido necesidad de salir a la calle o salir a buscar a hermanos o hermanas para pedirles un plato de comida. Pero si eso se da, tenemos que hacerlo, tenemos que reconocer nuestra humildad en eso. En otra epístola, él escribió, he estado en muchos desvelos, dice, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y esto lo dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 27. Y a mí me da curiosidad cuando dice aquí que había estado en muchos ayunos, dice. El ayuno para el cristiano que lo quiere hacer, que lo haga, pero que no toque trompeta. Porque desde el momento que está tocando trompeta de que está ayunando, ya le quita el propósito del ayuno. Quiere que tengan lástima de él, quiere que se compadezcan de él, y ese no es el punto. Pero aquí, hermanos, cuando el apóstol Pablo está diciendo que ha estado en ayunos, no es que él se puso en ayuno. Él lo que está diciendo, hermanos, es que tuvo hambre, o que se vio en necesidad de aguantar hambre, pues. No tenía para comer. Sin embargo, eso no le hizo a él claudicar en la carrera que fuera o que le estaba encomendado seguir. Es probable que usted a lo mejor haya experimentado momentos bajos en su vida también. Usted que escucha, es probable que haya pasado por estas situaciones. Y usted me puede decir, gracias a Dios, hermano Alexander Castellanos, que usted nunca ha tenido un día de aguantar hambre, pero yo sí. Y yo le digo, bendito usted, hermano o hermana, que la ha tenido y que ha sabido enfrentar esas situaciones. El apóstol Pablo había aprendido a arreglársela con los malos días, y el texto nos dice cómo es que él lo logró. El texto nos dice cómo es que él lo logró. Puede que alguien interrumpa diciendo, un momento, Dios ha prometido que Él siempre nos dará para las necesidades de la vida. Y yo quiero que leamos juntos lo que dice en Mateo capítulo 6, versos 31 hasta el 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vámonos ahora al Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el capítulo 37,
y ahí veamos el versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Muy hermoso, hermano, muy hermoso. Entonces, ¿cómo es posible que un hijo de Dios pase hambre? Fíjense que es la interrogante que les hago. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios pase hambre? Hermanos, Pablo era un hijo de Dios, pero él a menudo pasó hambre. Ya lo he mencionado en 2 Corintios capítulo 11, versículo 27. El caso de Lázaro, el mendigo, era aprobado por Dios, pero anduvo hambriento. Miren lo que tenemos en Lucas, y ya en otras ocasiones hemos estudiado ampliamente esta situación, pero lo menciono para ilustrar lo que estamos aquí estudiando. En Lucas 16, versos 20 al 22, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, hermanos, sí, Dios cuida de nosotros, hermanos. Hay que entender esto con firmeza. Sí, Dios cuida de nosotros. En la siguiente lección, como les he prometido, voy a decir más de esto. Y si Dios, hermanos, se preocupa o cuida de nosotros, y a Él le preocupa nuestro estómago, pero hermanos, a Él le preocupa más nuestra alma. Amén. Esa es la realidad. A Él le preocupa más nuestra alma. Algunos enseñan hoy que un hijo de Dios fiel jamás se enferma. Eso no es cierto. Eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios ni a la realidad humana. Enseñan que ni tiene hambre ni empobrece. Este error del egoísmo, hermanos, haría que el apóstol Pablo fuera un infiel, pues en diversos momentos al apóstol le pasaron las tres cosas. Voy a reforzarlo esta es la tercera vez que le menciono 2 Corintios 11, 27, pero lo voy a reforzar todavía con 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Esta es la realidad, hermano. Esta es la realidad. El Señor muchas veces nos pone situaciones, no es que Él sea un sádico, el Señor no podemos tratarlo así desde ese punto de vista, pero el Señor permite que se den en nosotros muchas situaciones para que nosotros no nos ensoberbezcamos, para que nosotros no nos, lo que se dice en buen salvadoreño, no nos llenemos de humo, para que nosotros no seamos pretenciosos, es decir, para que nosotros realmente pongamos los pies sobre la tierra. Esta es la realidad que nosotros tenemos que entender, hermanos, en relación a esta situación que les estoy presentando. Entonces, Pablo no solamente tuvo momentos bajos en su vida, también tuvo momentos altos, gracias a Dios. Miren lo que escribió, dice: y sé tener abundancia. Sé tener abundancia. Y habló de tener abundancia de una forma clara, no se sintió en una condición de que iba a ofender a los hermanos
en decir que habían habido momentos en que a él le sobró las bendiciones de nuestro Señor, hablando de las cosas materiales. Algunos conjeturan que el apóstol Pablo provenía de una familia acaudalada y que en algún momento había recibido alguna herencia. Puede ser posible esto, pero ¿cuál es el problema? Yo le conozco a hermanos que han sido bendecidos económicamente hablando, pero que son muy espirituales, que esas bendiciones económicas las han usado para el reino de nuestro Señor. Entonces, hermanos, puede ser que esto sea posible, pero tal vez se estaba refiriendo sencillamente a momentos cuando la generosidad de los hermanos excedió sus necesidades inmediatas. Miren lo que dice en Filipenses en el capítulo 4 y el versículo 18, expresándose así de esta manera: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces nosotros podemos ver que una vez más el ejemplo del apóstol Pablo de tener abundancia tenía que ver con comida. Se refirió a estar saciado. Y claro, el estar saciado se refiere al haber comido aún más de lo normal. Entonces, la interrogante es esta: ¿se ha dado usted alguna vez golpecitos en el estómago después de una comida y usted ha suspirado diciendo, estoy saciado? Yo creo que muchas veces en nuestras vidas, hermanos, hemos pasado por esta situación, que quedamos saciados porque la comida ha sido abundante. Entonces, cuando yo le explico esto, mi deseo es que entienda qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Algunos se sorprenderán de que Pablo dijo, sé tener abundancia. Me los imagino objetando, pero bueno, todo el mundo sabe cómo tener abundancia. No todo el mundo lo sabe. Esa es una realidad. Si no, no viéramos a los mendigos. Hay tantos mendigos en todas partes del mundo, en todos los países del mundo. Por lo menos no todo el mundo sabe cómo vivir como Dios desea que viva la gente en la abundancia. Hay muchos peligros en la abundancia como la hay en la escasez, tal vez más. ¿Por qué? Si usted está en la abundancia, la tendencia es de olvidarse de Dios. Las personas que están abundantes económicamente hablando tienen poder adquisitivo para lo que desean. Entonces se olvidan de Dios. Las personas que están en escasez, ¿qué es lo que hacen? Blasfeman de Dios, le echan la culpa a Dios. Le dicen de que ¿por qué hay pobres? ¿Por qué hay esta situación? Mire lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 6 versos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando uno es pobre, el peligro es la desesperación. Esa es una realidad, se desespera uno. Cuando uno es rico, el peligro es el orgullo. Y esta es otra realidad. El rico es orgulloso, el rico no siente necesidad de Dios,
y si menciona a Dios, lo hace en una forma indebida. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay ningún rico justo en el mundo, yo no estoy enseñando eso, ni la Biblia tampoco dice eso. Sí habla de que los ricos difícilmente entrarán en el reino de los cielos, pero no dice que ningún rico va a entrar en el reino de los cielos. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7. Dice 17, perdón, Apocalipsis 3, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Hay ricos, y yo siempre digo esto, hay ricos que si no los incineran, si su cuerpo lo ponen en la caja, en el féretro, completamente, pudieran taquear todos los espacios vacíos de esa caja con billetes de a $100, al grado de que no habría un hueco donde meter un billete de $100, y todavía en tierra le quedarían muchos millones heredados, por supuesto, por su familia. Pero ¿qué puede hacer con esa cantidad de billetes llevados a la tumba? Nada, a que se pudran igual a él, porque ese es el destino de nuestros cuerpos. Hermanos, miren, hay una reflexión muy bonita que dijo Agur en el Antiguo Testamento. Y vámonos al libro de Proverbios, en el capítulo 30, versos 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esto es lo que les decía en un momento. La riqueza hace que se olvide de Dios. La pobreza hace blasfemar de Dios. El apóstol Pablo no permitió que la pobreza lo degradara ni que la prosperidad lo exaltara, hermanos. Entendía que las situaciones de la vida pueden cambiar de un momento a otro. Hoy puedo tener abundancia, mañana no. Y que ninguna de estas situaciones determinaba quién era él en realidad. Creía que él y el Señor podían manejar cualquier cosa que le sucediera. Entonces así podía decir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia, sea buena o sea mala. Su aseveración, hermanos, realmente sorprende. De hecho, avergüenza, porque debo reconocer que yo o usted a veces no estoy contento con ciertas situaciones en mi vida. Pero tome el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él seguía a Cristo Jesús. En otra epístola, el apóstol Pablo escribió que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 8. El autor del libro a los Hebreos dijo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Voy a cortar esta lección hasta acá, pero hoy voy a hacer una excepción. La siguiente parte
de nuestro sermón lo voy a tratar del libro de Filipenses para dejar un poco más completa esta enseñanza. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.